más difícil, nadie quiere morir, ¿verdad? Pero ahora estamos viendo tantos, aún médicos, enfermeros, aún amigos que ya partieron. ¿Y dónde van si mueren sin Cristo? Si pudiéramos ponerle un título a la meditación en esta oportunidad, sería para siempre. Para siempre. Una sola vez y para siempre. Realmente no es fácil reconocer que hay cosas que no podemos hacer. Yo crecí pensando que era súper fuerte y que nada podía vencerme, que podía contra todo. A medida que fui haciéndome más grande y llegué a la adultez, me di cuenta de que había cosas que no podía hacer, que a veces había enemigos demasiado grandes para mí, problemas demasiado grandes para mí, que yo solo no podía enfrentar. Fue difícil darme cuenta, fue difícil reconocerlo. Pero hay cosas contra las que no podemos luchar. ¿Cómo estás, mi querido amigo, mi querido hermano? Qué bueno verte, qué bueno estar juntos a la luz de la palabra del Señor y qué bueno poder estar ante un Dios que sabe, que conoce nuestra condición y aún así está dispuesto a tomarnos de la mano y ayudarnos. Hoy es bueno que reconozcamos que necesitamos ayuda. Querido amigo, querida amiga, hoy no te hagas el fuerte. Hoy abrí tu corazón delante del Señor y contale cuál es el problema que tenés que enfrentar. Segunda Crónicas capítulo 20, versículo 12, nos encuentra al rey Josafat ante una situación realmente difícil. Un grupo de reinos vecinos se habían unido para enfrentarlo. Ahora, ¿qué hizo Josafat cuando se dio cuenta que el enemigo era más grande que él? ¿Qué hizo Josafat cuando se dio cuenta que los soldados del enemigo eran más fuertes y más numerosos que los de él? Josafat se paró frente al Señor y habló con Dios y le dijo lo siguiente. Es la oración que podría hacer yo en cualquier momento y tal vez la tuya. Él le dice: mira, Señor, Dios nuestro, no vas a intervenir, no vas a dictar sentencia. Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. ¡Qué declaración! Señor, nosotros no sabemos qué hacer. Realmente no sabemos qué hacer, no podemos, no tenemos fuerza. Pero ¿sabes qué, Señor? En ti ponemos nuestra esperanza. ¡Qué brillante declaración! Hoy te invito a que esta sea tu declaración también. Dice la palabra del Señor en el versículo 15 y 16 en adelante, que un levita de la multitud, de la asamblea, ninguno que destacara, fue y se paró
frente al rey y le dice: mirá, rey, el Señor me dijo así, mañana cuando salgamos a enfrentarnos a ellos, el Señor nos dice que no vamos a tener que luchar. ¿Sabes por qué, oh rey? Porque la batalla no es nuestra, es del Señor. Él nos dice que nos quedemos quietos y veamos cómo Él gana en nuestro lugar. Querido amigo, hoy tal vez tenés que reconocer que no podés. Yo hoy reconozco que hay cosas que no puedo hacer, pero hoy también quiero poner mi esperanza en el Señor. El Señor me dice: Leo, yo sé que no podés, pero hoy te invito a que salgas, que avances, que en mi nombre salgas cada mañana a luchar, cada mañana a trabajar, cada mañana a enfrentar el problema. Pero ¿sabes qué? El problema no es solo tuyo, el problema también es mío, porque yo soy tu papá. Hoy te invito a que salgas, des ese paso de fe, pero te quedes quieto y veas cómo yo gano la batalla por vos. Querido amigo, hoy deseo que Dios te bendiga y en ese acto de fe puedas reconocer delante del Señor que el problema tal vez sea grande, pero Dios es más grande. Y si salís, si confías en el Señor, Él te dice: quédate quieto y mira cómo yo gano la batalla por vos. Dios te bendiga. Muchas ocasiones, el mundo natural que nos rodea nos permite entender aquello que no podemos tocar o percibir a simple vista, pero que nos afecta en forma profunda. La imagen de la tormenta nos permite representar esos momentos difíciles en nuestra vida. En medio de una tempestad, la vista se vuelve borrosa y no podemos observar con claridad. La tormenta es sinónimo de confusión, de tristeza, de soledad, de angustia. Pero hay algo que no tenemos que olvidar. No importa la tormenta que nos toque atravesar. Dios siempre tiene el control de toda la situación. Jesús tiene el poder de cambiar cualquier cosa que nos toque atravesar, de calmar cualquier tempestad. Pero no solamente eso, sino que también tiene el poder de acompañarnos en el trayecto que nos toque pasar. La nueva temporada en nuestra vida en algún momento va a venir, pero mientras tanto tenemos que elegir estar en los brazos más seguros, en el lugar, en el refugio más completo, los brazos de nuestro Dios. Y no importa que nos toque pasar tempestades, si lo buscamos a Él, vamos a poder salir adelante, porque Él nos ama incondicionalmente. Con tu poder.
Hola, ¿cómo están? Quería contarles una historia que se encuentra en la Biblia. Resulta que estaban los discípulos una noche en una barca cuando de repente se levanta una tormenta muy grande. Entonces Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Los discípulos no podían creer lo que estaba pasando, pensaban que era un fantasma. Entonces, en un momento Pedro le dice, bueno, si eres tú, Jesús, haz que yo camine también sobre el agua. Y así fue, Jesús lo invita a caminar sobre el agua y Pedro da unos primeros pasos. Pero lo que ocurre es que Pedro comienza a mirar la inmensidad de ese mar y tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces le pide a Jesús que Jesús lo salve. A veces nos pasa eso, aún teniendo a Jesús cerca nuestro, miramos lo grande del problema, sin darnos cuenta que delante nuestro tenemos al Señor de señores que puede solucionar esos problemas. Nunca te olvides de eso frente a un problema, que Jesús está con vos y Él lo prometió. Dice su palabra en Mateo 11, deja sobre mí tu carga y yo te daré descanso. Mateo 11, 28. Jesús está cerca tuyo. Él está a tu lado. No tengas miedo. Deja todas las cargas sobre Él. No te centres en los problemas. Céntrate en la solución, que es Cristo. Hay una canción que me encanta, que dice así. Paz, paz, cuando sepas es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Que la paz de Dios esté con vos siempre. Tómate de su mano. ¿Cómo están, hermanos? Gracias a Dios por un domingo más que podemos estar a través de este medio. Ya estamos en 9 de mayo del 2021. Estamos otra vez así, no pudiendo reunirnos, pero bueno, Dios tiene un propósito. Te lo dije durante todo el 2020 y te lo voy a seguir diciendo cada vez que Dios permita que yo pueda estar a través de este medio. Dios está al control, Dios está al mando de esta situación y conforme a su voluntad vamos a seguir adelante. Yo sé que se están viviendo momentos, muchos de los hijos de Dios están atravesando momentos muy difíciles, pero también sé que su voluntad es perfecta y cada cosa que nos puede llegar a pasar tiene un porqué. El tema es aceptar, entender, pedirle a Dios que nos dé la posibilidad de entender su voluntad, orar los unos por los otros, hermanos, para que podamos seguir adelante en todo este tiempo. En la semana mandé uno de esos versículos, esos mini devocionales chiquitos, pensamientos más que nada. A la mañana, lo hago un poquito más tarde, ahora Dios me regaló un par de días de vacaciones y no los despierto tan temprano, donde pasaba un hombre abajo con la Biblia bajo el brazo y decía, podés llevar la Biblia bajo el brazo, pero si no tenés amor por tu prójimo es lo mismo que la nada. Y tuvo buenas repercusiones y algunas como diciendo, mira, llegué a leer que decían, mira, yo sinceramente por la gente que me hace mal no oro. Yo sé que es muy difícil y hasta a veces se torna complicado hacerlo. Quiero que me acompañes a leer en el libro de Lucas, ¿sí? Lucas capítulo 6, a partir del versículo 27. Es la nueva versión internacional. Si tenés la otra, es exactamente lo mismo, es un poco más moderna. ¿Me acompañás? Dice así la palabra, dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos,
hagan bien a quienes los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien les pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Versículo 30 dice, dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Versículo 32 dice, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Versículo 35 dice, ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Amén. Qué difícil. Qué complicado. ¿No te pasó alguna vez que orando pensabas en algo o en alguna situación o en alguien que a lo mejor decías, puede ser que tenga que orar por esta persona? Y Dios nos manda a orar por aquellos que realmente nos molestan, no decir daño, pero aquellos que no nos hacen bien. O sea, es muy difícil, lo sé. Y me ha pasado en algunas circunstancias que orando decía, y por fulano, por mengano, orar, lo merece. Mira, yo creo que el Evangelio y el amor de Dios es para todos. No creo, la palabra de Dios dice así, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio no es para elegidos solamente, es para todos. Y yo sé que cuesta bastante el tema de la oración por aquellos que tal vez creemos que no lo merecen, pero te puedo asegurar que si lo haces vas a sentirte mucho mejor. Es así. Hermanos, los tiempos son difíciles, les dije al principio. Estemos orando por todos los enfermos, por aquellos que están en los hospitales, que están en sus casas recuperándose. Dios tiene realmente su mano poderosa de amor sobre ellos y va a ser su voluntad. Dios sabe que su pueblo está clamando para que Él obre, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Amemos a nuestros prójimos, oremos, este país necesita mucha oración. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por este tiempo y sigamos disfrutando este domingo y esta reunión. Que Dios los bendiga. Hola, yo quiero medir el talento esta tarde de Milton. Seguro que alguna vez has escuchado que cuando hablas a las plantas, estas crecen. Pero lo cierto es que para que una planta crezca, necesitarán más que palabras bonitas. Ellas necesitan agua y oxígeno. Pero ¿sabes? El otro día estaba pensando en esto, en que a diferencia de las plantas,
a nosotros las voces que nos rodean muchas veces nos afectarán. Hace unos años estaba en medio de una discoteca preguntándome cómo había llegado hasta ahí. Había aceptado tanta basura en mi interior. Estaba tan triste. Un día bajé de casa deprimida llorando y un hombre se me acercó y me dijo: ¿por qué lloras? Parece que estás muy triste. Y me dijo: ¿sabes una cosa? Yo podría solucionar tus problemas si tan solo te vienes y trabajas en mi piso y a fin de mes yo te pago 6.000 euros. Cuando yo lo escuché, supe que era un engaño y por supuesto que no lo acepté. Pero lo más fuerte en esa noche, en medio de esa discoteca, fue cuando de pronto oí una voz. No era una voz que venía de mi entorno, sino una voz que venía directamente de Dios. Y me dijo: Shirley, ¿qué estás haciendo con tu vida? Pude ver toda mi suciedad, toda la porquería en la que yo estaba viviendo. Y fue en ese momento, frente a Dios, frente a todo eso, que dije: Cristo, cambia mi corazón, límpiame de toda esta suciedad. Cuando salí de aquella discoteca, lo único que quería hacer era encerrarme en mi habitación y llorar arrepentida por todo lo que había estado haciendo. Así que lo hice, me tiré al suelo y hablé con Dios con todo mi ser, arrepintiéndome de todo. Y fue ahí cuando volví a escuchar aquella voz que me decía: si quieres estar conmigo, debes dejar toda la basura en la que has estado viviendo y seguirme. Ese día decidí seguirle. Pero sabes, todos nosotros vivimos rodeados de voces. Esas voces de fuera, las voces de nuestro interior. Como por ejemplo esa voz que te dice: anda, sigue acostándote con él, aún sabiendo nosotros que no es lo correcto. El problema está en que si tú decides seguir escuchando esa voz incorrecta, ellas determinarán muerte eterna para ti. Pero si tú escuchas la voz que viene de Dios, estas van a ser para ti como el agua y el oxígeno a las plantas. Van a darte vida, vida eterna. Queridos hermanos de la iglesia y todos los que me van a escuchar en esta hermosa mañana, que Dios los bendiga ricamente. Quiero compartir con ustedes un tema muy importante que se basa sobre Hebreos capítulo 7, verso 21 al 25. Y dice así: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Esto quiere decir que no cambia. 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Qué gran milagro es la resurrección de nuestro divino Salvador y Señor Jesucristo! Claro, Él habló a sus discípulos, Él habló a los fariseos que si destruirían el templo, Él lo edificaría en 3 días. Y bueno, una pregunta: ¿qué significa la resurrección para usted
y para mí, o qué significado tiene, es tan importante. ¿Qué podíamos pensar? ¿Qué nos dice acerca de Jesús, su resurrección? Y bueno, cuando pensamos en este versículo, especialmente el 25, Él dice, Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. O sea, salvar definitivamente a los que por Él se acercan a Dios. Queridos hermanos, queridos oyentes, ¿están convencidos que ustedes se acercaron a través de Jesucristo a nuestro Dios Padre? ¿Tienen una fe firme que Él puede perdonar todos nuestros pecados? Y más, que Él, cuando nos perdona, cuando venimos a Él, Él nos recibe y nos perdona y nos hace hijos de Dios. San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Él puede ayudarnos. Él puede, aun cuando morimos, llevarnos al cielo. ¿Qué les parece? Es un tema difícil, nadie quiere morir, ¿verdad? Pero ahora estamos viendo acá en Encarnación, en Asunción, tantos, aún médicos, enfermeros, aún amigos que ya partieron. ¿Y dónde van si mueren sin Cristo? Qué privilegio es entender que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él, o sea, por Jesucristo, se acercaron a Dios, los que encontraron la salvación tan grande. Y bueno, una pregunta más, ¿de qué manera fue esto cierto durante su ministerio? O podemos pensar, ¿cómo podemos lograr confirmar esta realidad? Leemos en Marcos 5:22 en adelante que viene a Jesús un tal Jairo, principal de la sinagoga. Y él cae de rodillas y le pide a Jesús que por favor vaya a su casa porque su hija está agonizando, enferma. Pónganse en el lugar de Jairo. La situación de un pecador es más grave aún, porque si no encuentra a Cristo, le espera una condenación eterna y lamentable. Y se dan cuenta que éste hace una decisión sabiendo que Jesús puede ayudarle. Y Jesús le dice, le anima a que tenga fe. Y mientras que él está rodeado de gente, una mujer viene y toca el borde de su vestido y es sanada. Este es el poderoso Jesús que nosotros creemos. Este es el Jesús que vino a salvarnos, el único sacrificio que fue a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó. Pablo dice, ¿qué sería de nuestra fe si Él no iba a resucitar? Pero nos confirma en Corintios San Pablo que Él vive, Él ha resucitado. Y qué bendición es tener a Jesús, un Señor y Salvador, en cual creemos que su tumba no está sellada para siempre. Él vive. Él rompió las cadenas de la muerte y resucitó y apareció a sus discípulos y le dijo que vayan y anuncien esta gran verdad. Él está siempre para ayudarnos. En la segunda parte del versículo dice a los que por Él se acercan a Dios. Jesús está dispuesto a recibir al que viene. Él vio a las personas cansadas y cargadas. En Mateo 11 leemos y los invitó diciendo, vengan a mí los cansados, los cargados, y yo os haré descansar. Queridos hermanos, ¿tienen paz en Cristo? ¿Han descansado cuando Él limpió y les perdonó y pagó en la cruz sus pecados en la cruz y ahora les dio el poder de ser hechos hijos de Dios? Y si tú aún no viniste a Jesús, acuérdate que no hay otro sacrificio. Hay muchos que dicen, no, yo creo en Dios y Él hará alguna forma para que yo esté en el cielo. Algunos buscan otros medios de llegar al cielo. Nadie puede llegar a Dios si no es por Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie viene al Padre si no es por mí. Y un pensamiento más. Él quiere ayudarnos. Y doy ejemplos de la Biblia. Jesús siempre estaba dispuesto. Y cuando venían las madres, traían los niños, los discípulos inclusive impidieron para que se acerquen. Pero Jesús dijo, aún de los niños, dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Él estaba dispuesto de ayudar a los paralíticos, a los ciegos, y termino con esto. El ciego Bartimeo. Imagínense, un mendigo, cuando escuchó de Jesús de Nazaret, empezó a levantar su voz y a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Volvió a gritar una vez más y otra vez. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres? Yo quiero ver. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Este Cristo que resucitó de los muertos, Él puede ayudarte. Él está dispuesto a ayudar. Él vive siempre para interceder por nosotros, aunque hoy está a la derecha del Padre. Pero el valor de su salvación, el sacrificio pagado a través del Espíritu Santo, te puede hacer hoy hijo de Dios, te puede hacer un siervo de Dios, un seguidor fiel, y cuando Él te llame a su presencia, Él te va a llevar al gozo del cielo. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios que vive en nosotros da el testimonio que somos hijos de Dios y herederos del cielo. Que Dios les bendiga mucho, los amo en el Señor y quiero que esta palabra pueda ayudarle, aún en las pruebas y luchas, saber que Jesús siempre está para ayudarnos. Oramos. Padre, te damos gracias por este maravilloso día. Gracias por tu palabra que nos ayuda sabiendo que tú has resucitado, dándonos victoria, dándonos esperanza clara, definitiva de nuestra salvación, porque tú has hecho para que tengamos esa esperanza. Gracias por salvarnos en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús, gracias porque tú pagaste nuestra salvación y por fe nos salvaste, nos perdonaste y tenés un hogar eterno para nosotros. Pedimos tu bendición sobre todos los hermanos que van a escuchar ese mensaje. Y si hay alguien que no está corriendo esta carrera, Señor, mi deseo es que toque su corazón, que se ponga en fila y que tome la decisión por Cristo el Señor, el que muy pronto vendrá. Porque este mundo no se sabe hasta dónde se irá así, pero tú vendrás a llevarnos antes del fin. La iglesia estará contigo. Que Dios pueda ayudarnos, pueda ayudarles a todos a fijar solamente nuestros ojos en Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Me enfurezco y Él me dice, perdona. Tengo miedo y Él me dice, ánimo. Dudo y Él me dice, confía. Me siento angustiado y Él me dice, tranquilo. Quiero estar solo y Él me dice, ven, sírveme. Fabrico planes y Él me dice, déjalos. Busco bienes materiales y Él me dice, despréndete. Quiero seguridad y Él me dice, no te prometo nada. Quiero vivir y Él me dice, da tu vida. Creo que soy bueno y Él me dice, no es suficiente. Quiero ser jefe y Él me dice, sirve. Quiero mandar y Él me dice, obedece. Quiero comprender y Él me dice, cree. Quiero claridad y Él me habla en parábolas. Quiero poesía y Él me habla en realidades. Quiero mi tranquilidad y Él quiere que yo esté inquieto. Quiero violencia y Él me habla de paz. Saco mi espada y Él me dice, presenta la otra mejilla. Hablo de paz y Él me dice, he venido a traer la espada. Intento ser conciliador y Él me dice, he venido a traer fuego sobre la tierra. Yo quiero ser el más grande y Él me dice, sé como un niño. Quiero esconderme y Él me dice, muestra tu luz. Busco ser el primer puesto y Él me dice, siéntate en el último lugar, Daniel. Quiero ser visto y Él me dice, ora en lo escondido. No, definitivamente no entiendo a Jesús, porque me provoca más allá de mi entendimiento, me confunde.
Imagino que así le ha de haber pasado a sus discípulos. A lo mejor yo también quisiera encontrar otro maestro que no exigiera tanto, pero me sucede lo mismo que a Pedro. No conozco a nadie que tenga palabras de vida eterna. Él es mi Dios. ¿A quién iremos si no es a Él? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de Dios, porque las demás son palabras humanas. Tú eres mi Dios. Y como dice tu palabra, Señor, tranquilo corazón, tranquilo. No es necesario entenderlo, es necesario seguirlo. Extiende su manto, mis ojos en llanto, en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Queridos hermanos, ¿cómo les va? Les saludo en el nombre del Señor, el pastor Juan Fernández, de la Iglesia Cristiana Evangélica en Calle Brasil, 1750, en la ciudad de Buenos Aires. Les invito a considerar un hermoso texto en la palabra del Señor que se encuentra en el libro a los Hebreos, capítulo 7, versículos 26 al 28. Carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 26 al 28. Acompáñenme por favor en la lectura de la palabra de Dios. Dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores
y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra del Señor. Si pudiéramos ponerle un título a la meditación en esta oportunidad, sería para siempre, para siempre, una sola vez y para siempre. Venimos estudiando en el libro de los Hebreos, donde nos dice que el Señor Jesucristo es lo suficientemente poderoso para que en su obra redentora pueda salvarnos perpetuamente, o sea, para toda la eternidad. Y aquí la palabra del Señor, el autor a los Hebreos, nos dice en el versículo 26 una palabrita muy sugestiva. Este sumo sacerdote, que viene del orden de Melquisedec, pero es superior, ¿sí? Porque toda la carta a los Hebreos nos habla de la superioridad del Señor Jesucristo, superior a los ángeles, superior a los hombres, nos dice que como seres humanos nos convenía. Ahora, la idea de esta palabra convenir es la necesidad que teníamos a nuestra situación espiritual. ¿Cuáles son los calificativos que da el autor a los Hebreos de este sumo sacerdote que nos convenía? Nos dice allí: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho aún más sublime que los cielos. Tremendas cualidades, únicas, singulares, calificativos que da el autor a los Hebreos a este sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Sin mancha, inocente, sin culpa, y nos dice allí la última frase que es más sublime aún que los cielos. ¿Por qué? Porque es el creador, es el autor y consumador, no solo de la obra de la creación del Señor magnífica, sino de la obra más singular, más espectacular, más tremenda, en beneficio suyo y en beneficio mío, que es la redención a través de la obra de Jesucristo para nosotros, que éramos incapaces de conseguir la salvación por nuestros propios méritos y por nuestra propia obra. En el versículo 27 nos va a decir que este sumo sacerdote no tiene la necesidad que tenían los sacerdotes en el orden levítico de entrar con sacrificios diarios y aún una vez al año en el día de la expiación, ese día tan singular donde justamente el sumo sacerdote entraba y presentaba sacrificios a Dios para expiación de su propio pecado y los del pueblo. Todos estos sacrificios diarios y aún este tan especial del día de la expiación, que era anual, fueron y son insuficientes. No alcanzan para una obra completa de expiación y de redención. Recuerdan allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista ve venir al Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, aquel del cual habla esta epístola de los Hebreos, y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que hace esa obra completa de expiación, que quita, que extrae, que expía, que borra por completo nuestra culpa, que lava por completo nuestros pecados. Y esta obra es una obra singular, única, algo que está hecho una vez y para siempre. Dice que este sumo sacerdote entonces no tiene la necesidad que tiene cualquier ser humano de ir continuamente, sino que lo que él hizo, así como es lo suficientemente poderoso para salvarnos perpetuamente y para interceder por cada uno de nosotros, nos dice la palabra de Dios que esta obra ha sido, dice, hecha una vez y para siempre.
Y miren qué expresión tan hermosa como termina el versículo 27. Ofreciéndose a sí mismo. Si vemos todo el contexto de la epístola de los Hebreos, fue hecho de manera voluntaria, de manera obediente, sabiendo el propósito, el fin, el objetivo por el cual Él vino a esta tierra. Y como dice de sí mismo en el Evangelio, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar a un Zaqueo, que la sociedad no le daba respuesta a su necesidad de salvación. Vino a buscar a una samaritana, donde su hogar estaba destruido. Pero vino también a buscar a Nicodemo, un religioso, que pensaba sí que de alguna manera por sus buenas obras iba a poder llegar hasta el cielo. Vino a buscar a Saulo de Tarso, que lo transformó tremendamente de ser un perseguidor a ser justamente un perseguido por amor al Evangelio. Jesucristo se ofreció a sí mismo, querido hermano y querida hermana, una sola vez y para siempre. Y concluye el versículo 28 diciéndonos que justamente fue hecho esta obra. Dice: la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo de Dios con mayúscula, fue hecho perfecto para siempre. Una vez más, allí nos vuelve a reafirmar: fue hecho perfecto. Ese ser santo, inocente, sin mancha, sin pecado, ha hecho una obra tan magnífica, que hoy puede llevarnos a adorar al Señor, en este día del Señor, a levantar nuestra mirada y adorarle, ¿sí? Por lo que, no solamente por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él es, y a postrarnos, pensando en su grandeza, pensando en lo que esa salvación eterna, perpetua, hecha una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, significa para cada uno de nosotros. Qué lindo sería que en el día del Señor podamos, ¿sí?, consagrar nuestra vida, rededicarla al Señor en un servicio genuino, porque Él es el único digno de nuestro reconocimiento, de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Ese sumo sacerdote que nos convenía, lo hacemos propia a través de esa obra redentora de salvación, donde tenemos el perdón de pecados, la seguridad de la salvación, la vida eterna asegurada, pero que nos compromete, como dice el apóstol Pablo allí en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 10, que somos salvos para hacer las buenas obras que el Señor prepara de antemano para que andemos en ellas. ¡Qué desafío, hermanos! ¡Qué desafío! A servir al Señor, pero hacerlo con alegría, como nos enseña el Salmo 100, versículo 2. Hacerlo con entusiasmo, como nos dice allí el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Que esta pueda ser nuestra decisión, después de considerar a este que hizo una obra perfecta, una vez y para siempre. Y continuamente estar con una vida rendida en obediencia, buscando siempre la aprobación de nuestro Dios. Y procurar con diligencia presentarnos a Él aprobado, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Oramos al Señor. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, porque has hecho una obra una sola vez y para siempre. Ha sido en perfección. Y te damos gracias porque esto tiene un impacto en nuestras vidas. Y te quiero pedir por mis queridos hermanos y hermanas que estamos compartiendo, Señor, este culto, para que podamos una vez más renovar nuestras fuerzas y nuestro compromiso en servirte con alegría y fervientes en espíritu. Lo hacemos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les mando un fuerte abrazo. Que el Señor los bendiga mucho. Amén y amén. Todo a Cristo yo me rindo con el fin
Cristo